La suegra de mi hijo apartó mi plato y gritó: «La gente pobre no se sienta aquí». Solo sonreí, tomé mi bolso y salí del restaurante sin mirar atrás. Hice una sola llamada desde afuera. 10 minutos después, el gerente fue a su mesa. Y lo que dijo la hizo temblar de miedo. Pero déjenme retroceder. Porque para entender por qué esa mujer terminó temblando frente a todo el restaurante Bellavista, primero tienen que conocer quién soy realmente, no la mujer que ellos creían conocer. No la suegra pobre a la que despreciaban, sino la persona que me convertía en silencio, mientras todos miraban hacia otro lado. Mi nombre es Soledad Rentería. Mis amigas me llaman Sol, y tengo 68 años que llevo con orgullo. Vivo en un departamento de 2 habitaciones en la colonia Narvarte, Ciudad de México. Las paredes tienen grietas que nunca arreglé. El piso de mosaico cruje en las noches, y desde mi ventana veo la calle donde cada mañana Don Chuy vende tamales con su carrito oxidado. Para cualquiera que entre aquí, soy una viuda común. Una mujer que sobrevive con la pensión de su esposo fallecido. Que compra en el mercado de la esquina, que regatea los jitomates, que guarda los frascos de vidrio porque nunca se sabe cuándo hacen falta. Uso blusas de algodón que compré hace 10 años. Mis zapatos tienen la suela gastada pero bien cuidada. No hay lujos visibles. No hay alardes. Y eso es exactamente lo que quiero que vean. Porque la verdad es muy distinta. Heredé de mi esposo Héctor algo que nadie imaginaba. Cuando murió hace 12 años, todos asumieron que me dejó apenas lo suficiente para sobrevivir. Lo que no sabían es que Héctor y yo construimos, en absoluto silencio, una cadena de restaurantes. 12 establecimientos repartidos por toda la ciudad. Desde fondas discretas en Coyoacán hasta restaurantes elegantes en Polanco. Grupo Gastronómico Rentería, valuado en 45 millones de pesos. Y yo soy la única dueña. ¿Por qué nunca lo dije? Porque la muerte de Héctor me enseñó algo doloroso. Cuando la gente sabe que tienes dinero, cambia. Sus sonrisas se vuelven interesadas, sus abrazos calculados, sus palabras ensayadas. Vi cómo familiares lejanos aparecían de la nada pidiendo préstamos que jamás pensaban devolver. Vi cómo me miraban como si fuera un cajero automático con piernas. Entonces tomé una decisión. Guardé el secreto. Viví con sencillez. Dejé que el mundo me viera como una viuda humilde. Y observé quién me visitaba sin esperar nada a cambio. Quién me llamaba solo para preguntar cómo estaba mi día. Quién me amaba por ser Soledad, no por lo que Soledad podía darles. Mi único hijo, Rodrigo, tampoco sabe la verdad completa. Tiene 35 años, es arquitecto, un hombre honesto que trabaja duro. Le enseñé a valorar el esfuerzo, no la herencia. Sabe que su padre le dejó algo, pero cree que apenas alcanza para mi vejez tranquila. ¿Y yo? Yo preferí que así fuera. Quería que construyera su vida con sus propias manos, no esperando a que su madre muriera para vivir de rentas. Rodrigo siempre fue buen hijo. Me visitaba cada domingo, me traía pan dulce de la panadería que me gusta, se sentaba conmigo a tomar café de olla mientras me contaba de sus proyectos. Lo crié solo después de que Héctor murió. Fueron años difíciles, pero hermosos. Pensé que lo había educado bien, hasta que conoció a Camila. Al principio, parecía encantadora. Sonrisa amplia, voz dulce, modales impecables. Rodrigo estaba enamorado, y yo quería verlo feliz. Entonces me guardé mis primeras impresiones. Ese brillo en sus ojos cuando medía mi departamento con la mirada. Esa forma de tocar mis muebles como si fueran contagiosos. Ese comentario sobre mi blusa. «Ay, suegra, ¿todavía usas ropa de los 90s? ¡Qué tierno!». Me mordí la lengua. Por mi hijo, siempre por mi hijo. Se casaron hace 3 años. La boda fue en un jardín elegante en las afueras de la ciudad. Camila insistió en que yo no necesitaba ayudar con los gastos.
con ese tono que dejaba claro que de todas formas mi ayuda sería insignificante. Durante la ceremonia, intentó colocarme en las filas traseras para las fotos familiares. «Es que desentonas con el color de las damas de honor, suegra. Mejor te quedas aquí atrás, ¿sí?» Rodrigo no dijo nada. Solo me apretó la mano y susurró: «Mamá, es su día. Dejémosla feliz». Y yo dejé. Porque el amor de madre no tiene condiciones, o eso creía entonces. Pero las cosas empeoraron. Los domingos familiares empezaron a cancelarse. «Ay, suegra, es que tenemos planes». Las llamadas se hicieron más escasas. «Rodrigo está muy ocupado. ¿Le digo que te marque después?» Y cuando yo llamaba, escuchaba a Camila al fondo. «Otra vez tu mamá. Dile que estás en una junta». Me tragué la tristeza. La disolví en mi café matutino. La escondí detrás de mi sonrisa cuando finalmente los veía. No quería ser la suegra conflictiva, la que causaba problemas, la que exageraba. Pero entonces conocí a Estela Vega de Montalvo, la madre de Camila, y ahí entendí de dónde salía todo. ¿Qué pasó cuando esa mujer entró en mi vida? ¿Qué palabras salieron de su boca la primera vez que nos vimos? Eso lo descubrirán en un momento. Debería haberlo visto desde el principio. Las señales estaban ahí, brillantes como luces de neón en la oscuridad. Pero el amor de madre es ciego. O peor aún, elige no ver. El día de la boda, llegué temprano al jardín. Llevaba un traje sastre color vino que había mandado hacer especialmente para la ocasión. Nada ostentoso, pero digno, elegante. Me sentía bien, incluso ilusionada. Iba a ver a mi único hijo casarse con la mujer que amaba. ¿Qué más podía pedir? Camila apareció envuelta en tul y encaje, radiante como toda novia debe estar. Pero cuando me vio, su sonrisa perfecta tembló apenas un segundo. Sus ojos me recorrieron de arriba a abajo y supe que había reprobado algún examen invisible. «Suegra», me dijo, acercándose con pasos estudiados, «qué interesante tu conjunto». Interesante. Esa palabra que la gente usa cuando no puede decir lo que realmente piensa. «Gracias, hija», respondí, intentando abrazarla. Pero ella se apartó ligeramente, tocando apenas mi hombro. «Cuidado con el maquillaje. Todavía no está fijado». La fotógrafa empezó a organizar a la familia para las fotos. Camila se colocó al centro, rodeada de sus padres, sus hermanas, sus primas. Un ejército de gente hermosa con vestidos coordinados en tonos pastel. Yo quedé a un lado, esperando mi turno. «Bueno, ahora las fotos con la familia del novio», anunció la fotógrafa. Camila levantó una mano. «Espera, hagamos primero las fotos solo con Rodrigo y sus padrinos, las otras después». Me quedé parada ahí, sosteniendo mi bolso, sintiéndome como un mueble que estorba durante una mudanza. Rodrigo me buscó con la mirada. Pude ver la incomodidad en su rostro, pero Camila ya lo había tomado del brazo, arrastrándolo hacia el jardín central donde la luz era perfecta. Tomaron 20 fotos, 30, 50, con los padrinos, con los amigos del novio, con el perro de la quinta, por el amor de Dios. Cuando finalmente me llamaron, la fotógrafa ya estaba guardando el equipo principal. «Solo unas rápidas con el celular», dijo Camila con esa voz dulce que ya empezaba a sonarme falsa. «Es que se nos hizo tarde y los invitados ya están llegando. 3 fotos». Me tomaron 3 fotos con mi hijo el día de su boda, pero me lo tragué. Sonreí. Aplaudí cuando dijeron, «Sí, acepto». Lloré cuando se besaron, porque a pesar de todo, mi hijo se veía feliz, y su felicidad era lo único que me importaba. ¿O no? Los primeros meses fueron una ilusión casi perfecta. Rodrigo me visitaba, aunque menos. Me llamaba, aunque más breve. «Tengo que colgar, mamá. Camila me está esperando para cenar». Siempre Camila esperando. Siempre Camila necesitando. Siempre Camila primero. Empecé a notar cosas pequeñas. Cuando yo hablaba, Camila revisaba su teléfono.
Cuando yo contaba alguna anécdota, ella bostezaba sin taparse la boca. Cuando yo llevaba comida que había preparado para ellos, la dejaba en el refrigerador hasta que se echaba a perder. Ay, suegra, es que estamos a dieta, pero gracias. Los domingos, nuestra tradición sagrada desde que Rodrigo era niño, comenzaron a desaparecer. Primero fue: mamá, este domingo no podemos. Camila tiene una reunión familiar. Luego, es que nos invitaron a un brunch con sus amigas. Después, mejor otro día, ¿sí? Es que queremos descansar. Pasaron de cada domingo a 2 veces al mes. Luego, a 1 vez al mes. Y finalmente, a te avisamos cuando podamos. Una tarde, decidí pasar sin avisar. Llevaba el mole que tanto le gustaba a Rodrigo, ese que me tomaba horas hacer, con el chocolate que compraba en el mercado de Coyoacán. Toqué el timbre de su departamento en la colonia Roma. Rodrigo abrió la puerta en pants, sorprendido. «¿Mamá? No sabía que venías». «Quería darles una sorpresa», dije, levantando el recipiente. «Hice tu mole favorito». Detrás de él, Camila apareció envuelta en una bata de seda. Me miró como si hubiera interrumpido algo sagrado. «Suegra, qué inesperado». «Puedo dejar esto e irme», ofrecí, sintiéndome de pronto intrusa en la vida de mi propio hijo. «No, mamá, pasa», dijo Rodrigo, pero Camila ya tenía esa expresión, esa que yo empezaba a reconocer. «Es que tenemos planes, amor», le dijo a Rodrigo, ignorándome completamente. «¿Recuerdas? Quedamos de ir al cine con Daniela y su esposo». Rodrigo parpadeó, confundido. «¿Hoy? Pensé que era mañana». «No, cariño, es hoy, a las 6, y ya son las 5». Mentía. Lo supe por cómo evitó mi mirada. Lo supe por cómo sus dedos tamborileaban nerviosos en el marco de la puerta. Estaba inventando una excusa para que yo me fuera. Me quedé 15 minutos, suficientes para dejar el mole, tomar un vaso de agua que nadie me ofreció y escuchar a Camila hablar por teléfono en voz alta. «Sí, ya sé que llegamos tarde. Es que llegó una visita inesperada». Cada palabra cargada de molestia. Cuando salí de ese departamento, con mi bolso vacío y mi corazón pesado, lloré en el elevador. Lloré en el metro. Lloré en mi casa, sentada en mi sillón gastado, preguntándome en qué momento me había convertido en una visita inesperada en la vida de mi hijo. Pero lo peor vino después. Una tarde, fui al súper cerca de su casa. Necesitaba comprar algunas cosas y aproveché para pasar por el barrio, con la esperanza secreta de encontrármelos, de tener una de esas casualidades que te permiten compartir un café sin que parezca que estás mendigando atención. Estaba en el pasillo de los lácteos cuando la escuché. La voz de Camila, inconfundible. Me asomé apenas, escondiéndome detrás de una promoción de yogures. Ella estaba con 2 amigas, empujando su carrito, riéndose. «No sabes lo insoportable que es», decía Camila. «Aparece sin avisar, como si nuestra casa fuera hotel de paso. Trae comida que nadie le pidió. Se queda parada ahí esperando a que la invitemos a comer». Una de sus amigas rió. «Ay, todas las suegras son iguales. Creen que porque parieron al hijo, tienen derechos eternos». «Lo peor es que Rodrigo no entiende», continuó Camila. «Le digo que ponga límites, pero es tan blando con ella. Dice que está sola, que perdió a su esposo, y yo le digo, pues que busque amigas, que se meta a un club, a la iglesia, lo que sea, pero que no nos haga su vida entera. Es sofocante, sofocante». Esa palabra se me clavó en el pecho como un clavo oxidado. Salí de ese súper sin comprar nada. Caminé por la calle sin rumbo. Llegué a un parque y me senté en una banca, viendo a las palomas pelear por migajas de pan. ¿Sofocante? Yo, que me había sacrificado para darle la mejor educación a mi hijo, que había trabajado junto a mi esposo sin descanso para construir un futuro, que ahora vivía en silencio, esperando apenas unas migajas de su tiempo. ¿Yo era sofocante? Esa noche, Rodrigo me llamó.
Mamá, ¿estás bien? Te llamé 3 veces. Estoy bien, hijo, solo cansada. ¿Quieres que vaya a verte? Quise gritar que sí. Que por favor viniera, que necesitaba abrazarlo y sentir que todavía era su mamá, no una carga. Pero entonces escuché la voz de Camila al fondo. Rodrigo, la cena se va a enfriar. No, hijo, descansa, nos vemos otro día. Colgué antes de que pudiera responder. Me quedé sentada en mi cocina, con las luces apagadas, sintiendo cómo el silencio me devoraba. Afuera, escuchaba el ruido de la ciudad. Dentro, solo había vacío. Pero todavía no sabía que esto era apenas el principio. Porque 6 meses después de esa conversación en el súper, conocería a la persona que haría que los desprecios de Camila parecieran caricias. La mujer que me enseñaría el verdadero significado de la humillación. La madre de Camila, Estela Vega de Montalvo. Y cuando esa mujer entró en mi vida, todo, absolutamente todo, empeoró de formas que jamás imaginé posibles. Camila había mencionado a su madre incontables veces. Mi mamá piensa que... Mi mamá siempre ha sido muy exigente con la calidad, como si cada opinión de esa mujer fuera mandamiento divino. Pero tardó 6 meses en presentármela, y ahora entiendo por qué. Fue en el cumpleaños de Rodrigo. Camila organizó una cena íntima en su departamento. Cuando llegué, cargando el pastel de 3 leches que mi hijo amaba desde niño, ella me abrió la puerta con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Suegra, qué bueno que llegaste. Te presento a mi mamá. Y ahí estaba. Estela Vega de Montalvo no entró a una habitación, hizo una entrada, como si las paredes debieran inclinarse a su paso. Tenía 60 años, pero se vestía como si estuviera desafiando al tiempo mismo a contradecirla. Un traje color marfil que gritaba dinero, zapatillas con tacón de aguja que hacían eco en el piso, un collar de perlas tan grande que parecía armadura. Su cabello, teñido de un castaño imposiblemente uniforme, estaba recogido en un chongo perfecto. Llevaba lentes oscuros dentro del departamento, lentes oscuros, a las 7 de la noche. Se los quitó lentamente, dejando que sus ojos me recorrieran con la sutileza de un escáner en el aeropuerto. Así que tú eres Soledad, dijo. No como pregunta, como verificación. Extendí mi mano. Mucho gusto, señora. Camila habla mucho de usted. Ella miró mi mano como si le hubiera ofrecido un pescado podrido. Después de 3 segundos eternos, rozó apenas mis dedos con los suyos. 3 segundos, los conté. Siéntese, mamá, dijo Camila, señalando el sillón principal, el más cómodo, el que yo solía ocupar cuando visitaba a mi hijo. Estela se acomodó con movimientos calculados, cruzando las piernas, dejando su bolso Hermès sobre la mesita como quien planta una bandera en territorio conquistado. Yo me quedé de pie, sosteniendo todavía el pastel, hasta que Rodrigo salió de la cocina. «Mamá», me abrazó, y en ese momento olvidé todo lo demás. «Trajiste el pastel. Sabía que no me fallarías». «Claro que no, mi amor. Feliz cumpleaños». «Qué tierno», dijo Estela desde su trono. «Pastel casero, como en los pueblos». El veneno en esa frase era tan puro que casi podía saborearlo. La cena fue un interrogatorio disfrazado de conversación cortés. Estela manejaba las preguntas como un abogado fiscal maneja los testimonios. Y dígame, Soledad, ¿a qué se dedicaba su esposo? Héctor tenía un negocio de comida. Ah, una pausa. ¿Algo grande o más bien... familiar? Exitoso, respondí, midiendo mis palabras. Nos permitió vivir dignamente. Dignamente, repitió Estela, saboreando la palabra como si fuera agria. Qué lindo concepto. Yo siempre le digo a Camila, hay que aspirar a más que dignidad. Hay que aspirar a excelencia. Rodrigo intentó cambiar de tema. ¿Y cómo va tu negocio, Estela? Ella se iluminó. Maravillosamente. Acabo de organizar la boda de la hija de los Cortázar. ¿Los conoces?
dueños de aquellas torres en Santa Fe. 500 invitados, presupuesto de 2 millones de pesos, todo a mi cargo. Hablaba como si hubiera construido las pirámides de Egipto ella sola. Mi mamá es la organizadora de eventos más exclusiva de la zona, agregó Camila, con ese tono de admiración que jamás usaba conmigo. Lo que no dijeron es lo que yo descubriría después. Que Estela organizaba fiestas pequeñas para conocidos, eventos modestos que ella inflaba con palabras pomposas. Que la boda de los Cortázar fue en realidad el evento de una prima lejana de alguien con ese apellido, y que su participación se limitó a conseguir el salón. Que su negocio exclusivo operaba desde la sala de su casa, sin oficina, sin empleados, sin nada más que una agenda de contactos y mucha fachada. Pero esa noche, sentada en el departamento de mi hijo, yo no sabía nada de eso. Solo veía a una mujer que me miraba como se mira a un insecto en la suela del zapato. Después de la cena, mientras Rodrigo cortaba el pastel, Estela se acercó a mí en la cocina. Yo estaba lavando algunos platos, porque mis manos necesitan mantenerse ocupadas cuando estoy nerviosa. «Déjeme preguntarle algo, Soledad», dijo, recargándose en la barra con esa postura de quien está a punto de soltar una bomba. «¿Y usted de qué vive ahora? Porque entiendo que su esposo falleció hace años». «De mis propios recursos, señora Estela». «¿Recursos?». Su ceja se arqueó. «¿Qué tipo de recursos?». «Los suficientes para mi vida». «Ya veo». Me miró de arriba a abajo nuevamente. «Es que me preocupa, ¿sabe? Camila me cuenta que Rodrigo todavía le ayuda económicamente de vez en cuando. Y pues, los muchachos ahora van a tener gastos de bebé». Se llevó una mano al pecho, teatral. «No quisiera que mi hija y mi yerno se vieran en apuros por mantener a... Bueno, ya me entiende». Sentí cómo la sangre me hervía, pero mantuve la voz calmada. «Rodrigo no me mantiene, señora». «Jamás le he pedido un peso». «Ah, claro, claro», sonrió, esa sonrisa de tiburón que vería tantas veces después. «No lo tome a mal, solo estoy cuidando a mi hija, porque criar a Camila me costó muchísimo, ¿sabe? Escuelas privadas, viajes al extranjero, cursos de etiqueta. No cualquiera puede darse esos lujos». Etiqueta. Qué ironía. Porque en ese momento, parada en esa cocina, con su collar de perlas y su traje caro, Estela Vega de Montalvo me estaba mostrando que todo el dinero del mundo no puede comprar educación. «Estoy segura de que hizo un excelente trabajo», dije, secándome las manos. «Sí, bueno, uno hace lo que puede con lo que tiene». Me dio una palmadita condescendiente en el hombro. «No todos podemos darles lo mejor a nuestros hijos, pero usted hizo lo que pudo con sus limitaciones». Limitaciones. Esa mujer no tenía idea de que estaba parada en la cocina de un departamento que yo podría comprar 20 veces sin parpadear. Que el pastel casero, que tanto despreció, llevaba ingredientes más caros que toda su exclusiva operación de eventos. Que las limitaciones que tanto mencionaba eran pura fantasía de su mente clasista. Pero no dije nada, porque todavía, estúpidamente, creía que mantener la paz era más importante que defender mi dignidad. Cuando Estela se fue esa noche, besó a Camila efusivamente, le dio a Rodrigo un abrazo calculado, y a mí me extendió 2 dedos para estrechar. 2 dedos, como quien le da una limosna a un mendigo. «Fue un placer, Soledad. Espero que nos veamos pronto». La forma en que dijo «espero» dejaba claro que esperaba exactamente lo contrario. Rodrigo me acompañó hasta la puerta. «¿Qué te pareció, Estela?». Miré a mi hijo, mi único hijo, el niño que había criado para ser bondadoso, justo, honesto. Y vi que esperaba que yo dijera algo amable. «Interesante», respondí, usando esa misma palabra que Camila había usado con mi traje de la boda. Él sonrió, aliviado. «Me da gusto que se lleven bien. Camila estaba nerviosa de que no te cayera bien su mamá». Nervios. Claro. Por eso Estela había llegado con su arsenal completo de desprecios. Por nervios.
Esa noche, en el taxi de regreso a casa, miré por la ventana las luces de la ciudad. Y supe, con esa certeza que solo dan los años, que había conocido a mi enemiga. Lo que no sabía entonces era hasta dónde estaría dispuesta a llegar, ni cuánto iba a dolerme descubrirlo. Los meses siguientes fueron como caminar por un campo minado. Cada encuentro familiar se convertía en una oportunidad para que Estela y Camila me recordaran de 1000 formas sutiles que yo no pertenecía a su mundo. El primer incidente llegó 3 semanas después de conocer a Estela. Camila organizó una comida familiar informal en un restaurante de Polanco. Informal, claro, como todo lo que ella hacía. El lugar tenía valet parking y un menú sin precios. Llegué 15 minutos antes de la hora acordada. Siempre he sido puntual. Es una de esas cosas que mi madre me enseñó. El tiempo de los demás vale tanto como el tuyo, Soledad. La mesa ya estaba lista. 8 puestos perfectamente acomodados. Manteles color hueso, copas de cristal, cubiertos relucientes. Estela ya estaba sentada en la cabecera, junto a Camila. Cuando me vio entrar, su sonrisa se congeló apenas un segundo. Ese tipo de pausa que te dice que tu presencia no estaba en el plan original. «Suegra, llegaste temprano», dijo Camila sin levantarse. «Me gusta ser puntual». «Qué disciplinada», murmuró Estela sin mirarme. Estaba ocupada inspeccionando su manicura perfecta. Me senté en uno de los extremos de la mesa, donde todavía quedaba espacio, donde nadie tenía que moverse para hacerme lugar. Rodrigo llegó 10 minutos después, con un compañero de trabajo. Después llegaron 2 primas de Camila que no conocía, riéndose de algo en sus teléfonos. Cuando todos estuvimos sentados, el mesero comenzó a servir el agua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vasos llenos. Y mi lugar, vacío. Miré la mesa. 8 personas, 7 cubiertos. El mesero se dio cuenta y se disculpó de inmediato. «Permítame, señora, ya regreso con sus cubiertos». Pero antes de que pudiera moverse, Estela levantó una mano. «Espera un momento». Se volvió hacia mí con esa expresión de sorpresa exagerada que solo los actores malos usan. «Ay, Soledad, ¿vienes a comer? Pensé que solo pasabas a saludar». El silencio que siguió fue denso como el agua estancada. Rodrigo frunció el ceño. «Mamá está invitada, Estela. Por eso está aquí». «Ay, sí, claro, claro». Estela agitó la mano como espantando una mosca. «Es que Camila me dijo que tal vez no podías venir, Soledad, que tenías cosas que hacer. Por eso no pedimos cubierto para ti. Pero bueno, ya que estás aquí...» Se volvió al mesero. «Tráele lo necesario. Aunque no sé si habrá suficiente comida. Pedimos para 7». «No hay problema», intervino el mesero, profesional. «Traigo los cubiertos de inmediato». Pero el daño ya estaba hecho. Las primas de Camila intercambiaron miradas. El compañero de Rodrigo se concentró intensamente en su servilleta. ¿Y yo? Yo me quedé sentada ahí, sintiendo cómo el calor me subía al rostro. No por vergüenza, por rabia. Camila ni siquiera me defendió, solo dijo: «Ay, mamá, seguro fue confusión». Pero sonreía. Esa sonrisita pequeña que te dice que la confusión fue absolutamente intencional. Comí esa tarde con los cubiertos que llegaron 5 minutos después. La comida me supo a ceniza. Cada bocado era un esfuerzo. Cada conversación en la que Estela participaba ignorándome por completo era una puñalada silenciosa. Cuando me preguntaron sobre mi vida, sobre mi casa, sobre mis días, Estela bostezaba abiertamente, sin taparse la boca, como si mi existencia fuera el espectáculo más aburrido del mundo. «¿Y qué haces para entretenerte, Soledad?», preguntó una de las primas, intentando ser amable. «Leo mucho, voy al mercado, visito a algunas amigas del barrio». «Qué pintoresco», interrumpió Estela. «Yo no tendría paciencia para esa vida tan simple. Necesito estimulación constante. Eventos, galas, gente interesante». «Gente interesante.
como si yo fuera un mueble viejo que todavía funciona, pero que ya nadie quiere en la sala. Rodrigo intentó cambiar de tema hablando de su trabajo, de un proyecto nuevo que estaba diseñando. Pero incluso ahí, Estela encontró la forma de clavarme su cuchillo invisible. Qué orgullo debes sentir, Soledad. Tu hijo se hizo profesionista a pesar de las circunstancias. A pesar de las circunstancias, como si yo hubiera sido un obstáculo que él tuvo que superar, no la madre que trabajó doble turno para pagar su universidad. Me mordí la lengua, literalmente. Sentí el sabor metálico de la sangre en mi boca, pero lo peor aún no había pasado. 2 meses después, Camila anunció que estaba embarazada. Recibí la noticia por teléfono. Ni siquiera me lo dijeron en persona. Rodrigo llamó una tarde, emocionado, y yo lloré de felicidad. Iba a ser abuela. Después de tantos años, después de tanta soledad, tendría a una personita nueva que amar. Mamá va a organizar el baby shower, me dijo Rodrigo. Va a ser algo grande. Estela está súper emocionada. Estela. Claro. Estela organizando, Estela decidiendo, Estela en control de todo. ¿Cuándo es?, pregunté, para no hacer planes ese día. El 23 de abril. Te voy a mandar la invitación por WhatsApp. Esperé. Pasó una semana, 2 semanas. Nada. Le escribí a Rodrigo. Hijo, no me ha llegado la invitación. Estela mandó las invitaciones por correo postal. Debe llegarte pronto. Llegó. El 24 de abril. Un día después del evento. El sobre estaba dirigido a una dirección equivocada. Calle Hidalgo 847. Yo vivo en Hidalgo 487. Un error tan conveniente que dolía. Llamé a Rodrigo inmediatamente. Hijo, la invitación llegó mal. El baby shower fue ayer, ¿verdad? Hubo una pausa. Mamá, sí. Pensamos que no querías ir. Como no confirmaste, nunca recibí la invitación a tiempo. Otra pausa, más larga. Déjame hablar con Camila. No volvió a llamar ese día, ni al siguiente. Cuando finalmente lo hizo, 3 días después, su voz sonaba cansada. Fue un error del correo, mamá. Estela está muy apenada. Apenada. Seguro. Vi las fotos en Facebook. 80 personas. Decoraciones rosas y doradas. Mesa de postres con 3 pisos. Estela en el centro de todas las fotos, radiante, recibiendo agradecimientos como si ella fuera la que estaba embarazada. Y yo ni siquiera estaba en las etiquetas, como si nunca hubiera existido. Pero me dije a mí misma, cuando nazca la bebé, todo cambiará. Cuando tenga a mi nieta en brazos, nada de esto importará. Qué ingenua fui. El 14 de septiembre, a las 3:42 de la madrugada, nació Emilia, mi nieta. 5 kilos de perfección envuelta en una mantilla rosa. Rodrigo me llamó llorando de felicidad. Mamá, ya nació, es hermosa, ven al hospital. Me vestí temblando de emoción. Ni siquiera me peiné bien. Tomé el primer taxi que encontré. Llegué al Hospital Ángeles en 30 minutos. Subí corriendo al 4º piso. Maternidad. Habitación 412. Cuando llegué a la puerta, Estela estaba ahí, parada, bloqueando la entrada. Soledad. No me saludó, solo dijo mi nombre, como quien identifica un paquete. Vengo a conocer a mi nieta. Las visitas son solo para familia cercana. Cruzó los brazos. Camila acaba de pasar por una cesárea. Necesita tranquilidad. Mucha gente la estresa. Soy la abuela. Soy familia. Familia cercana, repitió. Cada palabra una piedra. Puedes ver a la bebé otro día, cuando Camila esté más recuperada, cuando haya menos gente. Miré por encima de su hombro. Dentro de la habitación había al menos 10 personas. Las hermanas de Camila, sus primas, su padre, su tía. Todos sosteniendo a Emilia, pasándosela de brazo en brazo, tomándose selfies. Estela. Mi voz se quebró. Por favor. Lo siento. No sonaba para nada arrepentida. Órdenes de Camila. Ella no quiere visitas adicionales hoy. Rodrigo apareció en la puerta en ese momento. Cuando me vio,
Su rostro se iluminó. «Mamá, pasa, ven a conocer a Emilia». Pero Estela lo detuvo con una mano en el pecho. «Rodrigo, ya hablamos de esto. Camila necesita descansar. No puede haber tanta gente. Y mi hijo que debió defenderme, que debió decir, es mi madre y va a pasar». Solo asintió débilmente. «Mamá, tal vez es mejor que vengas mañana. Camila está muy cansada». Me quedé parada en ese pasillo de hospital, con el peluche de jirafa que había comprado para mi nieta, con las lágrimas quemándome los ojos, viendo cómo Estela cerraba la puerta en mi cara. Y en ese momento, algo dentro de mí se rompió. Pero todavía no sabía cuánto más podía romperse. Durante 3 meses después del nacimiento de Emilia, vivía en un limbo extraño. Veía a mi nieta en cuentagotas, 15 minutos aquí, media hora allá, siempre cuando a Camila le convenía, siempre bajo supervisión, como si fuera una extraña peligrosa en lugar de la abuela. Cada noche me acostaba con un nudo en el estómago. Las pastillas para dormir que el doctor me había recetado dejaron de funcionar. Empecé a despertar a las 3 de la madrugada, con el corazón acelerado, sudando. Pensaba en Rodrigo, en Emilia, en cómo me habían borrado de sus vidas sin que nadie moviera un dedo para impedirlo. Dejé de comer bien. ¿Para qué cocinar cuando estás sola? El mole que tanto me gustaba hacer perdió el sentido. Las tortillas hechas a mano se quedaban guardadas en el refrigerador hasta que se ponían duras. Tomaba café negro en las mañanas y a veces eso era todo hasta la noche. El estrés tiene formas silenciosas de cobrarse la cuenta. Una tarde de diciembre, estaba doblando ropa en mi recámara. Acababa de lavar las sábanas y el olor a suavizante llenaba el departamento. Afuera, escuchaba a los niños del edificio jugar en el patio. Voces alegres, risas. De pronto, el cuarto empezó a girar. Las paredes se movieron como si estuvieran hechas de agua. Mis piernas se volvieron de algodón. Intenté agarrarme del buró, pero mis manos no respondieron. Lo último que recuerdo es el piso de mosaico acercándose a mi rostro. Desperté con el sonido de sirenas. Doña Lupita, mi vecina del 302, estaba arrodillada junto a mí. «Ya viene la ambulancia, Sol. Aguanta, no te duermas». «¿Qué pasó?» Mi voz sonaba pastosa, lejana. «Te desmayaste. Toqué tu puerta para prestarte azúcar y te escuché caer. Tuve que llamar al conserje para que abriera». Los paramédicos llegaron. Luces brillantes, preguntas rápidas. Me subieron a una camilla. Todo era borroso, como ver el mundo a través de un vidrio empañado. En la ambulancia, uno de ellos me revisó la presión. «Está altísima. ¿Es diabética, señora?» «No». «¿Segura?» No estaba segura de nada en ese momento. Llamaron a Rodrigo. Era el único contacto de emergencia que tenía registrado en mi identificación. Llegó al Hospital General 40 minutos después, con el rostro desencajado. Corrió hacia la camilla donde me estaban conectando a un suero. «Mamá, ¿qué pasó? ¿Estás bien?» Intenté sonreír, tranquilizarlo, pero las lágrimas llegaron primero. «Estoy bien, hijo, solo un susto». El doctor llegó con una tableta llena de números que no entendí. «Señora Rentería, necesitamos hacerle unos estudios completos. Su glucosa está en 380. Eso es peligrosamente alto». 380. El número se quedó flotando en el aire como humo tóxico. «¿Eso qué significa?», preguntó Rodrigo. «Significa que su mamá tiene diabetes avanzada. Por los niveles, probablemente lleva meses desarrollándose sin tratamiento». Pero ella nunca dijo nada. Muchas veces los síntomas se confunden con cansancio, estrés. El doctor me miró directamente. «¿Ha tenido mucho estrés últimamente, señora?» Quise reír, quise gritar, quise decir, ¿estrés? ¿Quiere decir aparte de ser tratada como basura por la familia de mi hijo? Pero solo dije, un poco. Me dejaron internada para estabilizarme. Habitación compartida en el 3er piso.
La cama junto a la mía estaba vacía, cubierta con sábanas blancas que olían a cloro. Rodrigo se quedó conmigo, sosteniendo mi mano, pidiéndome perdón por cosas que no eran su culpa. Debí darme cuenta, mamá. Debí visitarte más. Debí... No es tu culpa, hijo. Pero sí lo era. Un poco. De todos. A las 8 de la noche llegaron Camila y Estela. Las escuché antes de verlas. El sonido de los tacones de Estela repiqueteando en el pasillo como martillos. Entraron a la habitación trayendo consigo un perfume caro que chocaba con el olor a desinfectante. «Rodrigo, tienes que ir a casa», dijo Camila sin siquiera mirarme. «Emilia no ha parado de llorar. Te necesita». «Pero mi mamá, tu mamá está bien. Mírala. Está despierta, consciente. Los doctores la están atendiendo. Ve a casa, yo me quedo aquí». Mentira. Ambos sabíamos que era mentira. Pero Rodrigo estaba cansado, preocupado, dividido entre dos mujeres que jalaban de él en direcciones opuestas. «¿Estarás bien, mamá?», asentí, porque eso es lo que las madres hacen. Mentimos para que nuestros hijos no sufran. Rodrigo se fue, y me quedé sola con ellas. Estela se acercó a la ventana, mirando hacia la calle como si el panorama le pareciera fascinante. ¡Qué lugar tan austero! Nunca había estado en un hospital público. «Es un buen hospital», dije, mi voz apenas un susurro. Se volteó hacia mí. «Soledad, discúlpame que sea directa, pero tienes que cuidarte mejor. A tu edad y con tu estilo de vida, el cuerpo cobra factura». Mi estilo de vida. Como si vivir con sencillez fuera una enfermedad. Camila estaba en la puerta, hablando por teléfono en voz lo suficientemente alta para que yo escuchara. «No, mamá, no es nada grave. Ya sabes cómo son las personas mayores. Cualquier cosita y se alarman». Una enfermera pasó, ajustando mi suero. Me miró con compasión. Esa compasión que te dan cuando saben que estás rodeada de personas que no te quieren. Estela se sentó en la silla junto a mi cama, cruzando las piernas. «¿Sabes qué creo, Soledad? Creo que esto es estrés, puro estrés. Y el estrés viene de no tener la vida ocupada. Deberías salir más, hacer actividades, no quedarte encerrada en ese departamento esperando que Rodrigo te llame». Cada palabra era una aguja clavándose bajo mi piel. «No me quedo esperando». «Claro que sí», sonrió. Esa sonrisa llena de condescendencia que ya conocía tan bien. Y eso genera ansiedad, que genera estrés, que genera esto. Señaló mi cuerpo conectado a las máquinas como si fuera evidencia en un juicio. Camila entró de nuevo a la habitación. «Rodrigo ya llegó a casa. Me voy también. ¿Vienes, mamá?» En un momento. Estela se puso de pie, alisando su falda inmaculada. Se inclinó sobre mi cama, acercando su rostro al mío, y con una voz tan baja que solo yo podía escucharla, dijo: «Deja de buscar atención, Soledad. Rodrigo tiene su propia familia ahora. Deja de ser una carga». Se alejó antes de que pudiera responder. Antes de que pudiera procesar lo que acababa de decir. Pero entonces escuché algo peor. Estaban en el pasillo. Yo podía ver sus sombras proyectadas en la pared. Y sus voces llegaban claras a través de la puerta entreabierta. «¿Crees que sea grave?», preguntaba Camila. «Por favor». La risa de Estela era hielo puro. «Esto es manipulación emocional, típica de suegras solitarias. Fingen enfermedades para que los hijos les presten atención. Ya verás que mañana está perfectamente bien. Rodrigo está muy preocupado. Por eso lo hace. Tu esposo es muy noble, demasiado, y ella lo sabe, lo usa». Esperé que Camila dijera algo, que me defendiera, que dijera: «Oye, es su madre, está enferma de verdad». Pero lo que dijo fue: «Tienes razón, siempre hace lo mismo. Cada vez que llevamos tiempo sin verla, aparece con algún drama». Me quedé inmóvil en esa cama. Los monitores pitaban a mi alrededor. El suero goteaba con ritmo constante. Y yo sentí cómo algo fundamental dentro de mí se quebraba.
No era mi corazón. Era algo más profundo. Era la esperanza. Esa última chispa de esperanza que me había mantenido aguantando humillaciones, tragándome palabras, sonriendo cuando quería gritar. Esa noche, después de que se fueron, lloré en esa cama de hospital hasta quedarme sin lágrimas. Lloré por la madre que había sido, por la abuela que no me dejaban ser, por la mujer invisible en la que me había convertido. Y por primera vez en mi vida me pregunté si había fallado, si había fracasado como madre al criar a un hijo que no podía defenderme, si había sido tan insignificante que merecía este trato, si todo este dolor era culpa mía por ser, ¿qué? ¿Pobre? ¿Sencilla? ¿Vieja? La enfermera del turno nocturno me encontró llorando a las 3 de la mañana. ¿Le duele algo, señora? ¿Llamo al doctor? No, susurré. No me duele el cuerpo. Ella entendió. Me apretó la mano y no dijo nada más. A veces el silencio es la única medicina para ciertos dolores. Pero lo que ellas no sabían, lo que ninguna de ellas podría imaginar, era que esa noche en el hospital no me había roto. Me había transformado. Porque hay un punto donde el dolor deja de destruirte y empieza a fortalecerte, donde la humillación se convierte en combustible, donde decides que ya basta. Y yo acababa de llegar a ese punto. Salí del hospital 3 días después con una bolsa llena de medicamentos y una lista de cosas que debía cambiar en mi vida. Dieta estricta, ejercicio moderado, reducir el estrés. El doctor lo dijo como si fuera tan fácil como cambiar de canal. Rodrigo me visitó 2 veces durante esas semanas de recuperación. Camila nunca vino, Estela tampoco, pero enviaron flores. Un arreglo pequeño con una tarjeta que decía «Pronta recuperación, familia Vega». Ni siquiera se molestaron en escribir mi nombre. Las puse en la basura. Pasaron 2 semanas cuando Rodrigo me llamó con una propuesta. «Mamá, quiero que almorcemos juntos, los 4, tú, yo, Camila y Estela, como familia». Mi primera reacción fue decir que no. Inventar una excusa. Pero entonces escuché algo en su voz, algo que sonaba a súplica, a necesidad de que todo estuviera bien entre las personas que amaba. «¿Dónde?», pregunté. «En el restaurante Bellavista, en Polanco». El sábado a las 2. Bellavista. Uno de los restaurantes de mi cadena, uno de los más elegantes, con manteles de lino importado y cubiertos de plata antigua, con un chef que había ganado premios internacionales, con una lista de espera de 2 meses para conseguir mesa. Una mesa que yo podía conseguir con una llamada. El sábado me vestí con cuidado, nada ostentoso. Una blusa de algodón color marfil que me había regalado una amiga. Pantalones café que usaba para salir al mercado. Zapatos cómodos. Mi bolso de piel gastado, el que había sido de mi madre, con esa mancha de tinta que nunca pude quitar, pero que me recordaba su letra en las cartas que me escribía. Me miré al espejo. 68 años me devolvían la mirada, arrugas que contaban historias, canas que había dejado de teñir hace años, manos trabajadoras con venas marcadas, y por primera vez en meses me gustó lo que vi, porque esa mujer había sobrevivido, había construido, había amado. Y no merecía ser tratada como basura. Llegué al Bellavista a las 2 en punto. El valet se ofreció a estacionar un auto que no existía. «Vine en Uber», le dije. Me miró de arriba abajo con esa expresión que ya conocía, la que dice, «¿Qué hace esta señora aquí?». Adentro, el restaurante era exactamente como lo recordaba. Paredes color crema, lámparas de cristal que lanzaban pequeños arcoíris por todas partes, el murmullo elegante de conversaciones en voz baja, el tintineo de copas. Leonardo Campos, mi gerente general, estaba en la barra revisando algo en su tablet. Me vio y sus ojos se iluminaron. Comenzó a acercarse, pero le hice una señal discreta con la cabeza. Todavía no. Rodrigo ya estaba en la mesa. Mesa número 12.
la que está junto a la ventana con vista al jardín interior. Se levantó cuando me vio sonriendo. «Mamá, te ves bien». «Gracias, hijo». Estela y Camila llegaron 15 minutos tarde, porque las personas importantes siempre llegan tarde. Es parte del show. Estela traía un vestido color champán que probablemente costó más de lo que ella ganaba en 3 meses. Camila llevaba un conjunto negro con tacones tan altos que caminaba como Bambi recién nacido. Ambas con lentes oscuros que no se quitaron hasta que se sentaron. «Soledad», dijo Estela a modo de saludo. Ni siquiera un «buenas tardes», solo mi nombre, como quien identifica un paquete. Nos sentamos. El mesero trajo la carta. Precios que hacían que Estela levantara las cejas, impresionada. «¿Qué lugar tan exclusivo, Rodrigo? ¿Cómo conseguiste mesa aquí?» «Tengo mis contactos», dijo él, guiñándome un ojo. «Contactos. Si supiera. Ordenamos». Estela pidió el corte de carne más caro. Camila ordenó ensalada porque estaba cuidando la figura post-embarazo. Rodrigo pidió pasta. Yo pedí el salmón al horno con verduras asadas. La comida llegó en esos platos blancos enormes, donde la presentación vale más que el hambre. Todo perfecto, todo calculado. Como siempre había instruido a mis chefs, estábamos a mitad de la comida cuando sucedió. Estela tomó su copa de vino y me miró por encima del borde. «Soledad, tengo curiosidad. ¿Cómo pagas comidas en lugares así? Porque esto debe costar... ¿Cuánto? ¿1,000 pesos por persona? 2,300 para ser exactos». Lo sabía porque yo había diseñado el menú con el chef. «Me las arreglo», respondí. «Ya, pero en serio, con tu pensión». Dejó la frase colgando, esperando que yo me sintiera obligada a explicar mi vida financiera. No lo hice. Eso la irritó. Vi cómo apretaba la mandíbula, cómo sus dedos tamborileaban en el mantel, y entonces lo hizo. Extendió su mano, tomó mi plato, lo apartó bruscamente hacia el centro de la mesa, haciendo que el tenedor cayera con un ruido metálico que hizo que las mesas cercanas voltearan. «La gente pobre no se sienta aquí». Su voz atravesó el restaurante como un cuchillo. «Este es un lugar para personas de clase. Personas que entienden lo que significa la elegancia, no para...». Me miró de arriba abajo. «No para gente que viene del mercado». El silencio que siguió fue absoluto. Todos en el restaurante nos miraban. El mesero se quedó congelado a mitad de servir vino en otra mesa. El sommelier dejó de respirar. Hasta la música de fondo pareció detenerse. Camila se rió. Una risa nerviosa, pero risa al fin. «Suegra, entiende tu lugar. Esto no es un comedor comunitario». Miré a Rodrigo, esperando, rogando que dijera algo, lo que fuera. Se quedó mudo, paralizado, la boca abierta, los ojos grandes, como un niño que presencia un accidente y no sabe qué hacer. Y algo dentro de mí, algo que había estado agrietándose durante meses, finalmente se rompió, pero no hacia adentro, hacia afuera. Me puse de pie, lentamente, con la dignidad de quien ha vivido demasiado como para que le roben lo último que le queda. Respiré profundo. El aire olía a comida cara y perfume más caro aún. «Tienen razón», dije, mi voz tranquila, firme, sin temblor. «Hay lugares donde no pertenezco». Tomé mi bolso, ese bolso gastado que tanto despreciaban, pero no porque sea pobre. Las miré directamente a los ojos, primero a Estela, luego a Camila, sino porque tengo dignidad, algo que ustedes no podrían comprar ni con todo el dinero del mundo. Caminé hacia la salida, cabeza en alto, espalda recta, pasos firmes. Escuché a Rodrigo levantarse. «Mamá, espera». Pero no me detuve. Salí del restaurante. El aire fresco de la tarde me golpeó el rostro. Había un árbol de jacarandas afuera, sus flores púrpuras cayendo como lágrimas sobre la banqueta. Me detuve bajo su sombra. Saqué mi teléfono. Marqué un número que tenía guardado como Oficina Emergencias. Leonardo Campos contestó al segundo timbre.
Señora Rentería, ¿está todo bien? Leo, estoy afuera del Bellavista. Necesito que vayas personalmente. Ahora. Mesa 12. Manda a Octavio contigo con el libro de reservaciones VIP. ¿Algún problema? Digamos que es momento de que algunas personas conozcan a la verdadera dueña de los restaurantes donde les gusta presumir. Escuché su sonrisa a través del teléfono. Voy en camino. 3 minutos. Colgué. Me senté en una banca del parque de enfrente. Desde ahí podía ver la entrada del restaurante, ver el movimiento dentro, ver las siluetas de Estela y Camila celebrando su pequeña victoria. Celebrando que habían logrado humillarme. Celebrando que finalmente me habían puesto en mi lugar. Miré mi reflejo en la pantalla del teléfono y sonreí. Porque durante 40 años construí un imperio en silencio. Toleré los desprecios por amor a mi hijo. Me hice invisible porque creí que eso me protegería. Pero hoy cruzaron una línea que no sabían que existía. Y ya no iba a ser invisible. Nunca más. Desde mi banca en el parque, observaba la entrada del Bellavista como quien observa una obra de teatro esperando el acto final. Las flores de jacaranda caían a mi alrededor, formando una alfombra púrpura sobre el concreto. El sol de la tarde pintaba todo de dorado, casi poético, casi perfecto, casi justicia. Saqué un pañuelo de mi bolso y limpié una lágrima que se había escapado. No de tristeza, de rabia pura, de indignación cristalizada en agua salada. 40 años. 40 años construyendo lo que tenía, siendo prudente, siendo invisible. Héctor y yo trabajamos 14 horas diarias cuando abrimos el primer restaurante, una fonda pequeña en Coyoacán que casi nadie conocía. Lavábamos los trastes nosotros mismos después de cerrar. Contábamos cada peso, soñábamos cada expansión. Cuando Héctor murió, todos esperaron que vendiera. ¿Para qué quieres un negocio, Soledad? Eres mujer, eres viuda. No entiendes de esas cosas. Pero les demostré que estaban equivocados, sin hacer ruido, sin presumir, solo trabajando. Compré el segundo restaurante, luego el tercero, después una cadena pequeña que estaba en quiebra. La levanté, la pulí, la convertí en algo rentable. 12 restaurantes, 45 millones de pesos, empleados que dependían de mí, familias que comían gracias a las decisiones que yo tomaba cada día desde mi oficina discreta en el centro. Y esta mujer. Esta Estela Vega de Montalvo, que se creía la reina del universo, me había apartado el plato como si fuera basura. Miré mi teléfono. 3 minutos desde la llamada. Leonardo debía estar llegando. Y entonces lo vi. Un Mercedes negro se detuvo frente al restaurante. Del asiento del conductor bajó Leonardo Campos. 45 años. Traje gris impecable. Corbata azul marino. Ese porte de hombre que sabe exactamente quién es y qué representa. Octavio Méndez, el gerente del Bellavista, salió a recibirlo. Los vi hablar brevemente en la entrada. Vi cómo Octavio palideció, cómo asentía rápidamente, cómo sus manos temblaban ligeramente al sostener la tablet que siempre cargaba. Entraron juntos. Me incliné hacia adelante en la banca. Mi corazón latía rápido, no de miedo, de anticipación. Pensé en todas las veces que me tragué las palabras, todas las humillaciones pequeñas que dejé pasar, los comentarios sobre mi ropa, las miradas de desprecio, los olvidos convenientes, la puerta del hospital cerrada en mi cara, porque la gente pobre no se sienta aquí. Esas palabras retumbaban en mi cabeza como campanas. Pobre, como si el dinero definiera el valor de una persona, como si mi cuenta bancaria determinara si merecía respirar el mismo aire que ellas. Pero yo no era pobre. Nunca lo fui. Solo elegí vivir sin alardes, sin ostentación, probando a las personas. Viendo quién me amaba por ser Soledad, no por lo que Soledad podía darles. Y ahora sabía exactamente quién era quién. Miré el reloj en mi teléfono. Habían pasado 5 minutos desde que Leonardo entró.
¿Qué estarían diciendo? ¿Cómo estaría reaccionando Estela? ¿Y Camila? ¿Y mi hijo? Rodrigo, mi único hijo, el niño que crié para ser bueno, honesto, justo, el hombre que se había quedado mudo cuando más necesitaba que hablara. Sentí una punzada en el pecho, no de rencor hacia él, sino de decepción profunda, porque yo no lo había educado para ser cobarde, lo había educado para defender lo correcto, para proteger a los indefensos. Pero en ese restaurante, cuando esa mujer me humilló públicamente, él se convirtió en piedra, y eso dolía más que cualquier insulto de Estela. Una pareja de ancianos pasó frente a mi banca. Él le sostenía la mano a ella. Caminaban despacio, riéndose de algo. Se veían en paz, en armonía. Como Héctor y yo solíamos caminar los domingos por el parque de Chapultepec. ¿En qué momento todo se complicó tanto?, pensé. El teléfono vibró en mis manos. Un mensaje de Leonardo. Misión cumplida. Octavio está con ellas ahora. ¿Quiere que me quede? Escribí. No, ya hiciste suficiente. Gracias, Leo. Un placer servir a la jefa. Por cierto, ¿está segura de la prohibición permanente? Lo pensé. Mis dedos se quedaron suspendidos sobre el teclado. ¿Prohibición permanente? ¿Cerrarles las puertas de mis restaurantes para siempre? Parte de mí quería decir que sí, que las castigara, que las hiciera sentir una fracción del dolor que me habían causado. Pero eso sería rebajarse a su nivel. Escribí, déjalo en temporal. 6 meses. Si aprenden algo de esto, tal vez merezcan otra oportunidad. Tal vez. Probablemente no, pero no iba a convertirme en lo que ellas eran. Guardé el teléfono, cerré los ojos. Respiré el aire que olía a flores, a tierra húmeda del parque, a escape de coches en Polanco. Y por primera vez en meses me sentí ligera, como si hubiera soltado un peso que llevaba cargando desde que Camila entró en nuestras vidas, desde que Estela me miró como a un insecto, desde que me convertí en la suegra invisible, la abuela tolerada, la mujer que estorbaba. Abrí los ojos. El cielo estaba despejado, azul perfecto, sin nubes. Recordé algo que mi madre me dijo antes de morir. Estaba en su cama de hospital, delgada como papel, pero con esos ojos que todavía brillaban con toda la sabiduría del mundo. Soledad, me dijo, apretando mi mano con dedos frágiles. El respeto no se mendiga, se exige, y a veces, hija, tienes que hacer ruido para que te escuchen. No tengas miedo de recordarle al mundo quién eres. Hacer ruido. Durante años interpreté mal ese consejo. Pensé que significaba gritar, pelear, confrontar. Pero no. Hacer ruido significaba defender tu dignidad. Poner límites. Decir hasta aquí cuando alguien cruzaba la línea. Me puse de pie. Las piernas me dolían un poco. La edad cobra su precio en las articulaciones. Pero estaba bien. Estaba fuerte. Caminé hacia la entrada del parque. Desde ahí podía ver el Bellavista perfectamente. Ver las ventanas grandes. Ver las siluetas de la gente comiendo, riendo, viviendo sus vidas sin saber el drama que acababa de desarrollarse en la mesa 12. Entonces los vi salir. Primero Estela. Su rostro estaba blanco, pálido como la muerte. Caminaba rápido, tropezando ligeramente con sus tacones carísimos. Se llevó una mano a la boca como si estuviera conteniendo náuseas. Después Camila. Ella no corría, pero su postura era diferente. Los hombros caídos, la cabeza baja, como un animal que acaba de ser regañado. Y finalmente, Rodrigo. Mi hijo salió mirando en todas direcciones, buscándome. Lo vi sacar su teléfono, marcar, esperar. Mi teléfono empezó a vibrar en mi bolso. No contesté. Todavía no, porque había cosas que él necesitaba entender primero. Cosas que yo necesitaba procesar antes de enfrentarlo. Lo vi caminar hacia un lado, hacia el otro, desesperado, confundido, probablemente preguntándose cómo era posible que su madre, su pobre madre, que vivía en un departamento pequeño con grietas en las paredes,
fuera la dueña de uno de los grupos gastronómicos más exitosos de la ciudad. ¿Cómo era posible que la mujer a la que acababan de humillar tuviera el poder de prohibirles la entrada a 12 de los mejores restaurantes de México? ¿Cómo era posible que todo lo que creían saber fuera una mentira? No toda mentira. Omisión. Hay diferencia. Me senté de nuevo en la banca. Iba a esperar, dejar que procesaran, dejar que sintieran aunque fuera una pizca de la incomodidad que yo había sentido durante años. Después hablaríamos, pero sería bajo mis términos. Por primera vez en mucho tiempo, bajo mis términos. 10 minutos antes, dentro del Bellavista, la mesa 12 era una escena de celebración silenciosa. Estela había terminado su vino. Camila revisaba su teléfono sonriendo. Y Rodrigo miraba hacia la puerta por donde yo había salido con una expresión que no podía descifrar. «Bueno», dijo Estela, limpiándose delicadamente la comisura de los labios con la servilleta. Creo que finalmente entendió el mensaje. «Era necesario, mamá», coincidió Camila. «Ya era insoportable». Rodrigo no dijo nada, solo miraba su plato intacto. Entonces las puertas del restaurante se abrieron. Leonardo Campos entró con la presencia de alguien que está acostumbrado a estar al mando. Alto, seguro, con ese traje que claramente costaba más que todo el guardarropa de Estela junto. Detrás de él venía Octavio Méndez, el gerente del local. Octavio era un hombre nervioso por naturaleza, pero en ese momento parecía a punto de sufrir un colapso. Caminaron directamente hacia la mesa 12. Estela levantó la vista, ligeramente molesta por la interrupción. ¿Sí? Octavio se aclaró la garganta. Sus manos temblaban. Disculpen, ¿alguna de ustedes es la señora Soledad Rentería? Estela rió, una risa corta, desdeñosa. No, gracias a Dios, esa mujer ya se fue. ¿Por qué? Leonardo dio un paso adelante. Permítame presentarme. Leonardo Campos, gerente general de Grupo Gastronómico Rentería. Sacó una tarjeta de presentación y la dejó sobre la mesa. La señora Soledad Rentería es la presidenta y única propietaria de nuestra empresa. El silencio que siguió fue tan denso que podría cortarse con cuchillo. Camila dejó de respirar. Rodrigo se puso pálido. Estela parpadeó. Una vez, 2 veces. ¿Perdón? La señora Rentería, continuó Leonardo con voz profesional pero fría, es dueña de este restaurante. Y de otros 11 establecimientos en la ciudad. Grupo Gastronómico Rentería tiene un valor estimado de 45 millones de pesos. Octavio abrió su tablet con manos temblorosas. La reservación de hoy fue hecha por la señora Rentería personalmente. Mesa número 12, bajo su nombre corporativo. Le mostró la pantalla a Estela. Ahí estaba, claro como el agua. Reservación VIP, S, Rentería, Presidenta GGR, Mesa 12, 14, CEU HRS. El rostro de Estela pasó de blanco a verde. Sus labios temblaron. La mano con la que sostenía la copa de vino empezó a temblar tanto que el líquido se derramó sobre el mantel blanco. Eso es... No podía terminar la frase. ¿Imposible? Leonardo sonrió, pero no era una sonrisa amable. Le aseguro que es completamente real. La señora Rentería construyó este negocio junto a su esposo hace 40 años. Después de su fallecimiento, ella tomó el control total. Ha sido una líder excepcional. Discreta, pero excepcional. Camila había dejado caer su teléfono. Pero ella vive en Narvarte, en un departamento pequeño, compra en el mercado, su ropa. Es su decisión, interrumpió Leonardo. La señora Rentería prefiere vivir con sencillez. No es mi lugar juzgar las decisiones personales de mi jefa, pero sí es mi responsabilidad hacer cumplir sus instrucciones. La palabra jefa cayó como una bomba. Rodrigo finalmente encontró su voz. Mi madre es... ¿La dueña de todo esto? Y mucho más, confirmó Octavio.
El Bellavista es solo uno de nuestros establecimientos. Tenemos presencia en Polanco, Roma, Condesa, Coyoacán, San Ángel. Estela se puso de pie bruscamente. La silla cayó hacia atrás con un ruido que hizo que todas las mesas cercanas voltearan. Esto es ridículo. Esa mujer no puede ser. Ella es una... ¿Qué? Leonardo la miró directamente. ¿Una mujer humilde? ¿Una viuda que viste con sencillez? ¿Alguien a quien ustedes creyeron que podían menospreciar? El veneno en su tono era inconfundible. La señora Rentería, continuó, me instruyó que les informara lo siguiente. Ustedes ya no son bienvenidas en ninguna de nuestras propiedades, no en este restaurante, ni en los otros 11. La prohibición es efectiva inmediatamente y durará 6 meses. Después de ese tiempo, podrán solicitar que se levante la restricción. ¡No pueden hacer eso!, chilló Estela. Su voz había perdido toda la compostura elegante. Ahora sonaba aguda, desesperada. «Esto es discriminación. Voy a demandar. Conozco a abogados». «Está en su derecho», respondió Leonardo sin inmutarse. «Pero le recuerdo que este es un negocio privado. La señora Rentería tiene todo el derecho de decidir a quién sirve, especialmente después de que ustedes la humillaron públicamente en su propio establecimiento». Camila comenzó a llorar. Lágrimas de pánico, no de tristeza. Yo no sabía. Si hubiera sabido... ¿Qué?, preguntó Octavio. ¿La habrían tratado mejor? ¿La habrían respetado? Qué interesante que el respeto solo llegue cuando hay dinero de por medio. Rodrigo se puso de pie. Su rostro era una mezcla de shock, vergüenza y algo que parecía horror. Necesito hablar con mi madre. ¿Dónde está? Eso tendrá que preguntárselo usted, dijo Leonardo. Mi trabajo era solo entregar el mensaje y asegurarme de que ustedes entendieran las consecuencias de sus acciones. Giró sobre sus talones y comenzó a alejarse. Octavio lo siguió, pero antes de irse se volteó hacia la mesa. Les sugiero que se retiren. Su presencia está haciendo sentir incómodos a nuestros otros clientes. Y tenía razón. Toda la sección del restaurante los miraba, algunos con curiosidad, otros con desprecio evidente. Las mesas susurraban. Los meseros intercambiaban miradas. Estela intentó recomponerse. Levantó la barbilla. Trató de caminar con dignidad hacia la salida, pero sus piernas temblaban tanto que tropezó con sus propios tacones. Tuvo que sostenerse de una silla para no caer. Camila la siguió, con el rostro hundido en las manos, sollozando. ¿Y Rodrigo? Rodrigo caminó como zombi, como alguien que acaba de descubrir que toda su realidad era una mentira. Cuando llegaron a la entrada, el valet les devolvió las llaves del auto de Estela. Ella las tomó con manos temblorosas. Se subió al auto, encendió el motor, pero no se movió. Se quedó ahí sentada, aferrando el volante, con los ojos vidriosos mirando al vacío. Porque en ese momento, Estela Vega de Montalvo entendió algo fundamental. Todo su pequeño mundo de fachadas y presunciones acababa de colapsar. La mujer a la que había tratado como basura resultó ser alguien 1000 veces más poderosa que ella. Y lo peor era que esa mujer había tenido la oportunidad de humillarla desde el principio, pero eligió no hacerlo. Eligió darles oportunidades. Eligió ser amable. Eligió tolerar, hasta que ellas cruzaron la línea. Dentro del auto, Camila sollozaba. «Mamá, ¿qué vamos a hacer? Rodrigo va a divorciarse de mí, lo sé. Sé cómo miró a su mamá cuando salió del restaurante». Estela no respondió. No podía, porque por primera vez en su vida no tenía respuestas, no tenía excusas. No tenía a quién culpar excepto a sí misma, y ese era el peor castigo de todos. Rodrigo me encontró 40 minutos después. Yo seguía en el parque, sentada bajo el árbol de jacarandas. Había comprado un elote de un vendedor ambulante y lo comía despacio, saboreando cada grano.
El señor que lo vendía me había dado extra chile y limón sin que yo pidiera. «Pa' que sepa más rico, ceñito», me dijo con una sonrisa sin dientes. Vi a Rodrigo cruzar la calle casi corriendo. Esquivó 2 autos que le tocaron el claxon. No le importó. Tenía esa expresión de desesperación absoluta. Cuando llegó frente a mí, se detuvo, jadeando, con las manos en las rodillas, como si acabara de correr un maratón. «Mamá», no respondí. Seguí comiendo mi elote. «Mamá, por favor, necesito que hablemos». «Siéntate, Rodrigo». Señalé el espacio junto a mí en la banca. Se sentó. Y entonces vi algo que no había visto en años: a mi hijo llorar. No lágrimas silenciosas, llanto completo. Sollozos que le sacudían los hombros, la cara roja, los ojos hinchados. «¿Por qué nunca me dijiste?». Su voz se quebraba con cada palabra. «¿Por qué me dejaste creer que apenas tenías para vivir?». Terminé mi elote. Limpié mis manos con una servilleta de papel. La tiré en el bote de basura cercano. Solo entonces lo miré. «Porque quería que me amaras por ser tu madre, no por mi dinero». «Pero yo te amo, siempre te he amado». «¿Sí?». Mi voz era tranquila, demasiado tranquila. «¿Me amaste cuando tu suegra me cerró la puerta del hospital en la cara? ¿Me amaste cuando Camila se rió de mi ropa? ¿Me amaste hace 1 hora cuando Estela me humilló públicamente y tú te quedaste callado como una estatua?». Se tapó la cara con las manos. Lo sé, y me odio por eso. Fui un cobarde, el peor hijo del mundo. Pero mamá tenía miedo. ¿Miedo de qué? De perder a Camila, de que se enojara, de causar problemas. ¿Y perderme a mí? Lo miré directo a los ojos. «¿Eso no te daba miedo?». No pudo sostenerme la mirada. «Rodrigo, te crié solo. Tu padre murió cuando tenías 23 años. Trabajé día y noche para que no te faltara nada, para que estudiaras, para que tuvieras oportunidades. Y nunca, jamás, te pedí nada a cambio, porque eso es lo que hacen las madres. Aman sin condiciones». «Lo sé». «No, no lo sabes». Me puse de pie. Él se levantó también. «Porque si lo supieras, me habrías defendido. La primera vez que Camila me faltó al respeto, tú hubieras puesto límites. Cuando Estela me trató como basura, tú hubieras dicho: esta es mi madre y la respetas o nos vamos. Pero no lo hiciste. Elegiste la paz falsa sobre mi dignidad». «Tienes razón, en todo. Fui egoísta, débil. Pero mamá, por favor». Se arrodilló frente a mí, en el pasto, con el pantalón caro de su traje manchándose de tierra. «Dame la oportunidad de arreglarlo, de ser el hijo que debí ser desde el principio». Lo miré ahí, arrodillado, y mi corazón se partió, porque era mi hijo, mi único hijo, el niño que solía correr hacia mí cuando se caía en el parque, el adolescente que lloraba en mi hombro cuando le rompieron el corazón por primera vez, el hombre que me abrazaba los domingos y me decía: «Te quiero, mamá», sin que yo tuviera que pedírselo. Pero también era el hombre que me había fallado. «Levántate, Rodrigo». Se levantó. «Necesito que entiendas algo. Durante 40 años construí un imperio. Solo. Después de que tu padre murió, todos esperaban que fracasara, que vendiera, que me rindiera. Pero no lo hice, porque soy más fuerte de lo que cualquiera imagina». Saqué mi teléfono. Abrí la aplicación de mi banco. Le mostré el saldo. 45.352.122 pesos con 47 centavos. Sus ojos se abrieron como platos. «Esto», continué, «es solo lo líquido. No incluye las propiedades, los restaurantes, las inversiones. Tengo suficiente dinero para vivir cómodamente el resto de mi vida, para darte una herencia que te permita retirarte mañana si quisieras, para comprarle a Emilia su educación completa hasta la universidad». «Mamá, pero el dinero no es el punto, ¿verdad? Nunca lo fue. El punto es el respeto, la dignidad,
El amor genuino que no depende de cuentas bancarias o estatus social. Guardé el teléfono. Rodrigo, te amo. Eres mi hijo y siempre lo serás. Pero no voy a volver a tu vida si Camila y Estela siguen en ella. Se quedó paralizado. ¿Me estás pidiendo que me divorcie? No, te estoy pidiendo que tomes una decisión consciente sobre qué tipo de vida quieres vivir, con qué tipo de personas, bajo qué valores. Pero Emilia merece crecer viendo a su padre defender lo correcto, respetando a los demás, tratando a las personas con dignidad sin importar su apariencia o cuenta bancaria. ¿Eso es lo que está aprendiendo ahora? ¿Viendo cómo su madre y su abuela materna tratan a la gente? No pudo responder. No te estoy apurando, dije, más suave. Tómate tu tiempo, piénsalo bien. Habla con Camila. Ve si ella realmente puede cambiar. Si Estela puede aprender algo de esto. Pero mientras tanto... ¿Qué? Necesito distancia, tiempo para sanar, para recordar quién soy más allá de ser tu madre. Las lágrimas volvieron a sus ojos. ¿Cuánto tiempo? No lo sé, el que necesite. Comenzó a caminar en círculos, jalándose el cabello. Esto es mi culpa, todo. Si yo hubiera sido más fuerte, si hubiera puesto límites desde el principio. Sí, concordé, pero lo que importa ahora no es el pasado, es qué vas a hacer diferente de aquí en adelante. Se detuvo frente a mí. ¿Puedo abrazarte? Lo pensé. Parte de mí quería decir que no. Quería que sintiera el rechazo que yo había sentido, pero era mi hijo, y el amor de madre es complicado. Sí, me abrazó, fuerte, desesperado. Como si temiera que fuera a desaparecer si me soltaba. Lo siento, susurró en mi oído. Lo siento tanto, mamá. Voy a arreglarlo, te lo prometo. Las promesas son fáciles, las acciones son difíciles. Me separé de él. Vete a casa, Rodrigo. Piensa, decide, y cuando estés listo para hablar, me llamas. ¿Y si Camila quiere hablar contigo? ¿Disculparse? Si sus disculpas son genuinas, escucharé. Pero Rodrigo, he vivido suficientes años para diferenciar entre arrepentimiento real y pánico por consecuencias. Entendió. Se alejó caminando hacia su auto. A mitad del camino se volteó. Mamá, ¿me odias? No, hijo, nunca podría odiarte, pero estoy muy, muy decepcionada. Y eso duele más que el odio. Lo vi subirse a su auto, arrancar, alejarse. Me senté de nuevo en la banca. El cielo comenzaba a teñirse de naranja. Pronto sería de noche. Saqué mi teléfono. Tenía 17 llamadas perdidas. 12 de Rodrigo, 5 de números desconocidos que probablemente eran Camila o Estela. Las ignoré todas. Marqué otro número. Mi mejor amiga, Refugio. La conocía desde hace 30 años. Ella sí sabía la verdad sobre mi vida. ¿Sol? ¿Estás bien? Cuca, dije, usando su apodo. Hoy pasó algo grande. Cuéntame. Y le conté. Todo. Desde el restaurante hasta la revelación, hasta la conversación con Rodrigo. Cuando terminé, se quedó en silencio un momento. ¿Sabes qué pienso, Sol? ¿Qué? Que hoy recuperaste algo que habías perdido. ¿Mi dignidad? No, nunca la perdiste. Recuperaste tu voz. Y eso vale más que todos los millones del mundo. Sonreí. Por primera vez en horas, una sonrisa real. Tienes razón, Cuca. Tienes toda la razón. Los siguientes días fueron un silencio ensordecedor. Rodrigo no llamó. Camila tampoco. Era como si hubieran caído en un agujero negro y yo estuviera del otro lado, observando el vacío. Pero otras cosas sí sucedieron. El lunes por la mañana, Leonardo me llamó a mi celular. Señora Rentería, tiene 3 mensajes en la oficina. ¿De quién? Todos de una tal Estela Vega. Dice que es urgente que hable con usted, que hay un malentendido. Malentendido. Qué palabra tan conveniente. Bórralos, ordené. ¿Todos?
Todos, y si vuelve a llamar, dile que la señora Rentería no está disponible para ella. ¿Entendido? Pero Estela no se rindió tan fácil. El martes apareció en mi edificio. Don Chema, el conserje, me llamó por el interfón. Doña Sol, aquí hay una señora que dice ser familia suya. ¿La dejo subir? ¿Cómo se llama? Estela Vega. Por supuesto. No, don Chema, no es familia, y no quiero verla. Ella dice que no se va a ir hasta que usted baje a hablar con ella. Miré por la ventana. Ahí estaba, parada en la calle, con un vestido que probablemente costaba lo que don Chema ganaba en 3 meses. Pero algo era diferente. No traía sus lentes oscuros. No tenía esa postura de reina, se veía pequeña. Bajé, no por ella, sino porque no quería que armara un escándalo que molestara a mis vecinos. Cuando salí del edificio, se acercó corriendo. Bueno, intentó correr. Los tacones no ayudaban. Soledad, gracias. Gracias por hablar conmigo. No dije nada, solo la miré. Yo necesito que entiendas. No sabía quién eras realmente. Si lo hubieras sabido... Si lo hubieras sabido, ¿qué? Interrumpí. ¿Me habrías tratado con respeto? ¿Me habrías tratado como ser humano en lugar de basura? Qué triste que el respeto solo llegue cuando hay dinero de por medio. Se puso pálida. No quise decir eso. Es solo que... Yo también vengo de abajo. Tuve que luchar mucho para llegar donde estoy. Y a veces juzgo mal a las personas. ¿Luchar? La miré de arriba a abajo. Estela, sé exactamente quién eres. ¿Crees que no investigué después de conocerte? Organizas fiestas pequeñas para conocidos. Le dices a la gente que eres empresaria exitosa cuando en realidad vives de cheque en cheque. Tienes deudas con 3 bancos por más de 800,000 pesos porque insistes en mantener una fachada que no puedes pagar. Su boca se abrió, cerró, abrió de nuevo como pez fuera del agua. ¿Cómo? Tengo recursos y cuando alguien maltrata a mi familia, investigo. Descubrí cosas interesantes, como que tu negocio exclusivo opera desde tu sala. Que la boda de los Cortázar fue el evento de una prima lejana y tu participación se limitó a conseguir el salón. Que le has mentido a Camila sobre tu posición financiera toda su vida. Las lágrimas comenzaron a caer por su rostro. Lágrimas que arruinaban su maquillaje perfecto. Por favor, no le digas a Camila. Se moriría si supiera... Ya lo sabe. ¿Qué? Le mandé un informe completo, con números, con fechas, con evidencias. Porque si voy a ser juzgada por mi economía, que ella también conozca la verdad sobre la tuya. Estela se tambaleó. Tuvo que apoyarse en un poste de luz. Me vas a destruir. No. Mi voz era firme. Tú sola te destruiste. Yo solo estoy quitando la máscara. Intentó agarrar mi mano. La aparté. Soledad, por favor, te lo suplico. Tengo deudas, acreedores que me llaman día y noche. Pensé que si Camila se casaba bien, si Rodrigo... ¿Qué? ¿Le sacarían dinero? Saqué mi teléfono. Le mostré screenshots de mensajes entre ella y Camila que mi equipo de seguridad había recuperado. Mensajes donde planeaban pedirme préstamos a Rodrigo, donde hablaban de sacarle provecho a la vieja cuando se muera. Se puso verde. También vi este. Le mostré otro mensaje. Uno donde Estela le decía a Camila, manténla alejada. Entre más sola se sienta, más rápido se morirá y Rodrigo heredará. El silencio que siguió fue absoluto. Los ojos de Estela se llenaron de terror puro. Yo no lo decía en serio. Era frustración. Nunca haría... Vete de mi edificio, Estela. Mi voz era hielo. Antes de que llame a la policía. Por favor, solo escucha. Don Chema, llamé. El conserje salió inmediatamente. Si esta señora vuelve a aparecer aquí, llamas a las autoridades. ¿Entendido? Sí, doña Sol. Estela retrocedió, tambaleándose, llorando.
pero ya no sentía lástima por ella, solo cansancio. Una última cosa, le dije antes de que se fuera. Esos 6 meses de prohibición en mis restaurantes ahora son permanentes, para ti y para Camila. Nunca más volverán a pisar ninguno de mis establecimientos. Se alejó corriendo. Bueno, intentándolo. Los tacones la traicionaron y casi cae, pero siguió, desapareciendo en la esquina como la sombra que siempre fue. Subí a mi departamento. Me serví un té de manzanilla. Me senté en mi sillón favorito. El teléfono sonó. Rodrigo. Esta vez contesté. Mamá, dime. Camila me mostró los mensajes. Los que le mandaste. Ajá. Estoy en shock. No puedo creer que mi suegra y mi esposa, que planearan. No podía terminar la frase. Créelo, Rodrigo, porque es real. Escuché cómo lloraba del otro lado. Me voy a divorciar. No dije nada. No sé si quiero que lo sepas porque crees que te debo algo o porque genuinamente creo que es lo correcto, pero me voy a divorciar. Camila mostró su verdadero rostro cuando supo del dinero. Intentó ser dulce de repente, pedirme perdón, decir que todo había sido malentendido. Pero yo vi esos mensajes, mamá. Vi lo que realmente pensaba de ti, de mí, de nuestra familia. ¿Y Emilia? Voy a pelear por la custodia. Camila no es mala madre, pero no quiero que mi hija crezca aprendiendo que está bien usar a las personas, que el dinero define el valor humano. Sentí algo aflojarse en mi pecho, no alivio, sino esperanza. Rodrigo, ¿sí? Ese es el primer paso, pero solo el primero. Tienes que trabajar en ti. ¿En por qué permitiste que llegaran tan lejos? ¿En por qué elegiste quedarte callado cuando debiste hablar? Lo sé, ya hice cita con un terapeuta, primera sesión el viernes. Eso me sorprendió, en la buena forma. Me alegra escuchar eso, hijo. ¿Puedo verte? ¿Llevar a Emilia? Tiene casi 4 meses y apenas la conoces bien. Porque Camila siempre... Sí, dije antes de que terminara. Pero en un lugar neutral, en el parque hundido, el sábado a las 11. Ahí estaré. Mamá, gracias. Por no rendirte conmigo, por darme esta oportunidad. Los hijos pueden decepcionarnos, Rodrigo, pero el amor de madre es necio, sigue existiendo a pesar de todo. Colgamos. Me quedé mirando el techo de mi departamento, las grietas que nunca arreglé, el yeso descascarado en una esquina, la mancha de humedad cerca de la ventana. Podría mudarme, comprar un penthouse en Polanco, vivir con lujos, pero no. Este departamento era mi ancla, mi recordatorio. De que el valor de una persona no está en las paredes que la rodean, sino en el corazón que late dentro de ellas. Y mi corazón estaba aprendiendo a sanar. El sábado amaneció con un cielo despejado. Esas mañanas de ciudad donde el aire todavía está limpio y los ruidos son amables. Llegué al parque hundido a las 10:30, media hora antes. Los nervios me habían despertado a las 6. Me cambié de ropa 3 veces. Finalmente elegí una blusa color lavanda y jeans. Nada elegante. Nada que impresionara. Solo yo. El parque estaba lleno de familias, niños corriendo, parejas caminando, ancianos haciendo tai chi bajo los árboles. La vida en su forma más simple y hermosa. Me senté en una banca cerca del lago artificial. Observé a los patos nadar. Recordé cuando traía a Rodrigo aquí cuando era niño, cómo le encantaba darles de comer, cómo se reía cuando los patos peleaban por el pan. ¿Mamá? Volteé. Ahí estaba, mi hijo, más delgado, con ojeras, pero con algo diferente en los ojos, algo que parecía claridad. En sus brazos llevaba a Emilia, mi nieta. Se me llenaron los ojos de lágrimas antes de poder evitarlo. Hola, hijo. Hola, mamá. Se sentó a mi lado. Me pasó a Emilia con cuidado. Quiere conocer a su abuela de verdad. Tomé a la bebé en mis brazos. 4 meses.
ojos café oscuro, cabello negro y rizado, una sonrisa chimuela que me derritió el corazón. «Hola, mi amor», susurré. «Soy tu abuela Soledad». Emilia me miró, fijamente, con esa intensidad que tienen los bebés cuando estudian un rostro nuevo. Y entonces sonrió. No pude contener el llanto. Lágrimas que caían sobre su mantita rosa. Lágrimas de alegría, de alivio, de amor puro. Rodrigo puso su mano sobre mi hombro. «Lo siento, mamá. Siento mucho haberte alejado de ella». «Ya no importa», dije sin quitar la vista de Emilia. «Lo que importa es que está aquí ahora». Pasamos 2 horas en ese parque. Rodrigo me contó todo. Cómo había confrontado a Camila. Cómo ella primero negó todo, luego intentó justificarse, finalmente admitió la verdad. Cómo sus abogados ya estaban preparando los papeles del divorcio. «Estela también me llamó», dijo, llorando, suplicando que intercediera por ella, que le pidiera perdón a ti. «¿Y qué le dijiste?» «Que mi madre no le debe nada a nadie, que ella cavó su propia tumba, que nunca más quiero verla cerca de mi familia». Familia. Esa palabra sonaba diferente ahora. «¿Cómo está Camila con todo esto?» Rodrigo suspiró. «Enojada, dice que exageraste, que Estela solo estaba bromeando con esos mensajes, que no fue para tanto». «Por supuesto que dice eso. Pero yo vi tu cara ese día en el restaurante, mamá. Vi cómo te apartó el plato, cómo te humilló, y me quedé callado como un idiota». Se talló los ojos. «Eso no fue no tan grave, fue cruel, y yo lo permití». Emilia comenzó a hacer ruiditos, esos sonidos de bebé que no significan nada y lo significan todo. «Rodrigo, mírame». Me miró. «No te voy a mentir. Me dolió mucho. Pero también entiendo que estabas en una posición difícil, atrapado entre 2 mujeres que amas. Pero debí elegirte a ti, siempre. No se trata de elegirme a mí sobre ella. Se trata de elegir hacer lo correcto sobre mantener la paz falsa. Se trata de defender a cualquier persona que esté siendo maltratada, sea tu madre o un extraño en la calle». Asintió lentamente. El terapeuta me dijo algo parecido. Que desarrollé un patrón de evitar conflictos a toda costa, que prefiero quedarme callado aunque vea injusticias. ¿Y qué más te dijo? Que tengo mucho trabajo que hacer, en mí mismo, en cómo me relaciono, en poner límites saludables. Hizo una pausa. También me dijo que es probable que inconscientemente eligiera a Camila porque me permitía seguir siendo ese niño que evita problemas. Alguien que tomara decisiones por mí. Eso me sorprendió. Mi hijo hablando con esa honestidad brutal. Ese nivel de autoanálisis. Me alegra que estés haciendo terapia. Debí hacerla hace años. Después de que papá murió, nunca procesé bien su muerte. Solo seguí adelante, pensando que estar bien era no hablar de ello. Emilia bostezó. Sus ojitos se cerraban. El parque, el sol, mi voz, todo la estaba arrullando. ¿Sabes qué me gustaría, mamá? ¿Qué? Empezar de nuevo, contigo, conmigo, con Emilia. Construir una relación basada en honestidad, en respeto mutuo. No en secretos ni en medias verdades. Me gustaría eso también. ¿Me contarás más sobre los restaurantes? ¿Sobre cómo construiste todo? Sí, pero no hoy. Hoy solo quiero estar con ustedes, conocer a mi nieta, respirar este aire, ser abuela. Sonrió. ¿Sabes? Nunca te había visto así, tan en paz. Miré a Emilia durmiendo en mis brazos, su respiración suave, sus manitas cerradas en puños pequeños. Porque por primera vez en años, Rodrigo, no estoy fingiendo, no estoy escondiéndome. No estoy siendo invisible para protegerme, estoy siendo yo, completamente. Y eso da paz. Nos quedamos en silencio, un silencio cómodo, de esos que solo puedes compartir con personas que realmente te conocen. «Mamá, ¿me perdonas?», lo pensé, realmente lo pensé. «Sí,
Pero el perdón no borra las cicatrices. Tendremos que trabajar para reconstruir la confianza poco a poco. Lo entiendo y lo haré, te lo prometo. Las promesas, de nuevo las promesas. Pero esta vez quise creerle. Emilia se despertó llorando. Hambre. Traje su biberón, dijo Rodrigo, sacando una bolsa térmica. ¿Puedo dárselo yo? Claro. Le di el biberón a Emilia. Verla comer, verla mirarme con esos ojos curiosos mientras tomaba su leche, sentir su peso cálido en mis brazos. Era una felicidad tan pura que dolía. Va a crecer conociéndote, dijo Rodrigo. De verdad, no solo en visitas controladas o cenas incómodas, va a pasar fines de semana contigo, va a aprender a cocinar contigo. Va a escuchar tus historias. ¿Y si Camila se opone? No va a poder. El acuerdo de custodia incluye que Emilia pase tiempo con su familia paterna. Y tú eres su familia, mamá, la más importante. Terminamos de dar la vuelta al parque. Rodrigo me contó sobre sus planes. Quería mudarse a un departamento más pequeño, volver a lo esencial. Creo que me perdí en tratar de impresionar a Camila, en vivir un estilo de vida que ni siquiera era mío. Le conté sobre mis restaurantes, sobre cómo empezamos con una fonda en Coyoacán, cómo tu padre y yo lavábamos platos hasta las 3 de la mañana, cómo cada peso contaba. ¿Algún día me enseñarías el negocio? No para heredar, sino para aprender. Eso me sorprendió gratamente. ¿Te interesa? Me interesa conocer a mi madre, la real, la empresaria, la luchadora, no solo la mamá que cocina rico. Sonreí. Entonces sí, con gusto. Cuando nos despedimos esa tarde, me abrazó fuerte. Te amo, mamá, y voy a demostrártelo. No con palabras, con acciones. Eso es todo lo que pido, hijo. Vi cómo se alejaba con Emilia, cómo la acomodaba en su sillita del auto, cómo le daba un beso en la frente antes de cerrar la puerta. Y supe que íbamos a estar bien, no perfectos, no sin cicatrices, pero bien, 3 años después. Estoy parada en mi oficina, la real, la que nadie conocía, piso 15 de un edificio en Insurgentes Sur, ventanas de piso a techo con vista a toda la ciudad. Un escritorio de caoba que heredé de Héctor, fotos de Emilia por todas partes. Emilia ya tiene 3 años y medio, habla como cotorra, me llama Abusol, pasa los fines de semana conmigo, le encanta ayudarme a hacer tortillas, dice que de grande quiere tener restaurantes como mi abuela. Rodrigo está en terapia todavía, ya cumplió 2 años en ella, dice que es lo mejor que ha hecho por sí mismo, está saliendo con alguien nuevo, una mujer llamada Patricia, arquitecta como él, sencilla, amable. Me trajo flores la primera vez que nos conocimos y me preguntó por mi vida antes de hablar de la suya. El divorcio con Camila se finalizó hace 18 meses. Fue feo. Hubo gritos, lágrimas, intentos de manipulación, pero Rodrigo se mantuvo firme. La custodia compartida quedó 70-30 a favor de él cuando el juez vio evidencia de que Camila había intentado alienarlo de su madre. De Estela no he sabido nada directamente, pero me llegó información de que tuvo que declararse en bancarrota. Perdió su casa. Ahora vive con una hermana en Querétaro. Camila tuvo que conseguir trabajo de verdad, asistente administrativa en una empresa de eventos. Irónico. Pero yo decidí hacer algo con todo esto. Toco el interfón. Marina, ¿ya llegaron las invitadas de la una? Sí, señora Rentería. Están en la sala de juntas. Voy para allá. Camino por el pasillo. Paredes decoradas con fotos de todos mis restaurantes, reconocimientos, premios que gané por excelencia gastronómica. Artículos de revistas especializadas. Pero mi orgullo más grande está en la sala de juntas. Entro. Hay 12 mujeres sentadas alrededor de la mesa, todas mayores de 60, todas con historias en sus rostros. Buenas tardes, señoras. Bienvenidas a la Fundación Rentería para Mujeres de la Tercera Edad.
La fundación que creé hace 2 años, con una parte de mi fortuna, 15 millones de pesos dedicados a apoyar a mujeres mayores víctimas de abuso familiar, económico o emocional. Les damos asesoría legal gratuita, apoyo psicológico, ayuda para encontrar vivienda si necesitan escapar de situaciones de maltrato, capacitación para reinsertarse al mundo laboral. Y cada mes me reúno con un grupo de nuevas beneficiarias. Les cuento mi historia, la verdadera, sin filtros. Mi nombre es Soledad Rentería. Comienzo como siempre. Y durante años me hice invisible porque creí que eso me protegería del dolor, pero el dolor llegó igual. Les cuento sobre Estela, sobre Camila, sobre el plato apartado en el restaurante. Veo cómo algunas asienten, reconociendo sus propias historias en la mía. Pero aprendí algo fundamental, continúo. La dignidad no se mendiga, se exige, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a tratarnos como menos que humanas solo porque somos mayores, porque somos mujeres, porque no tenemos tanto dinero como otros. Una de las señoras levanta la mano. Se llama Esperanza, 72 años. Sus hijos intentaron meterla a un asilo para quedarse con su casa. ¿Cómo encontró el valor para defenderse?, pregunta. Tocando fondo, respondo con honestidad. A veces necesitamos caer completamente para recordar que tenemos piernas que pueden levantarnos. Necesitamos que nos aparten el plato para recordar que nosotras también tenemos derecho a sentarnos en la mesa. Otra señora, Dolores, 68 como yo, habla. Mi nuera me dice que soy una carga, que estorbo, que mi hijo estaría mejor sin mí. Me acerco a ella. Tomo su mano. Óyeme bien, Dolores. Tú no eres una carga. Eres una mujer que vivió, que luchó, que sobrevivió. Y si ellos no pueden ver tu valor, el problema no eres tú. Son sus ojos ciegos. Pasamos 2 horas en esa sala, compartiendo historias, llorando, riendo, planificando estrategias. Cuando se van, todas llevan un folder, con información legal, números de terapeutas, lista de refugios si los necesitan. Y algo más importante, la certeza de que no están solas. Marina entra después de que se van. Señora Rentería, tiene una llamada. ¿Quién? Un número que aparece como bloqueado, pero dice que es urgente. Dudo, pero contesto. Bueno, Soledad. La voz es vacilante, asustada. Soy Camila. No he hablado con ella en 3 años. ¿Qué quieres, Camila? Yo necesito hablar contigo, en persona, por favor. ¿Por qué? Silencio. Luego, porque me equivoqué, en todo, y necesito que me ayudes. Podría decir que no, colgar, borrar el número, pero recuerdo a las 12 mujeres que acaban de salir de mi oficina. Recuerdo que todas merecen segundas oportunidades si realmente han cambiado. ¿Dónde estás? En el café de abajo de tu edificio. Así que sabía dónde trabajaba. Interesante. Bajo en 10 minutos. Cuelgo. Me miro al espejo del baño de mi oficina. 68 años me devuelven la mirada. Pero ahora me gustan esas arrugas. Cada una cuenta una historia, una batalla, una victoria. Bajo. Camila está en una mesa del fondo. Se ve diferente, sin maquillaje, con ropa simple, el cabello recogido en cola de caballo, más delgada, con ojeras profundas. Me siento frente a ella. Gracias por venir, dice inmediatamente. Sé que no merezco ni 5 minutos de tu tiempo. No, no los mereces, pero los tienes. Úsalos bien. Respira profundo. He estado en terapia, mucha terapia, trabajando en todo. En por qué me comporté como lo hice, en por qué seguí a mi madre ciegamente, en por qué te traté como basura. ¿Y qué descubriste? Que estaba aterrada de no ser suficiente, de que Rodrigo se diera cuenta de que yo no venía del mundo que pretendía. Mi madre me enseñó desde niña que lo más importante es parecer exitosa, aunque no lo seas,
que la gente solo te respeta si creen que tienes dinero. Toma un sorbo de su café. Le tiemblan las manos. Cuando te vi con tu ropa sencilla, tu departamento modesto, tu vida simple, vi todo lo que mi madre me enseñó a despreciar, y atacarte a ti era más fácil que enfrentar mis propias inseguridades. Eso no justifica nada. Lo sé, no justifico, solo explico. Las lágrimas comienzan a caer. Perdí todo, Soledad. A Rodrigo, mi matrimonio, la relación con mi hija. Mi madre está arruinada y me culpa a mí. Y lo peor es que tenías razón en todo. No digo nada, solo espero. No vine a pedirte perdón, porque sé que no lo merezco. Vine a decirte gracias. Eso me sorprende. ¿Gracias? Por no destruirme completamente cuando pudiste. Por prohibirme de tus restaurantes solo 6 meses en lugar de para siempre como a mi madre. Por darme la oportunidad de ver quién era realmente antes de que fuera demasiado tarde. Se limpia las lágrimas con una servilleta de papel. Estoy trabajando, de verdad, ganando mi propio dinero, aprendiendo a vivir sin fachadas, y quiero que Emilia crezca conociendo a su abuela paterna, la verdadera, porque tú le puedes enseñar cosas que yo nunca podré, valores que yo no tenía. Nos quedamos en silencio. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dice finalmente. Que tú viviendo en ese departamento modesto eras 100 veces más rica que mi madre con toda su presunción, porque tenías algo real, algo que construiste, mientras nosotras solo teníamos humo. Termino mi café. Camila, aprecio que vinieras, que estés trabajando en ti misma, pero necesito que entiendas algo. ¿Qué? Mi relación con Emilia no depende de ti. No necesito tu permiso para ser su abuela. Rodrigo ya se aseguró de eso legalmente. Asiente. Lo sé, y me parece bien. Ella necesita gente buena en su vida. Y tú eres buena. Aunque yo no pude verlo entonces. Me levanto para irme. Soledad. Me detengo. No te estoy pidiendo que seamos familia, ni siquiera amigas. Solo quería que supieras que lo siento. De verdad. Y que voy a pasar el resto de mi vida intentando ser mejor. Para Emilia, para mí. La miro. Veo algo en sus ojos que no había visto antes. Humildad genuina. Entonces te deseo suerte, Camila. En serio. Salgo del café. Afuera, el sol de la tarde pinta todo de dorado. Camino por Insurgentes. Paso frente a uno de mis restaurantes. El Rincón de Coyoacán, donde todo empezó. Entro. El chef me saluda con una sonrisa enorme. Doña Sol, no sabíamos que vendría hoy. Solo vengo a recordar. Me siento en una mesa junto a la ventana, la misma donde Héctor y yo nos sentábamos a planear, a soñar, a construir. Pido un café de olla, pan dulce, como lo hacíamos entonces, y mientras lo saboreo, pienso en todo el camino recorrido, las humillaciones que sobreviví, las lágrimas que derramé, el hospital donde casi me rindo, el restaurante donde finalmente dije basta. Pero también pienso en lo que vino después, la fundación, las mujeres ayudadas, la relación reconstruida con Rodrigo. Mi nieta que me llama Abu Sol y me abraza como si fuera el mejor lugar del mundo. Saco mi teléfono, abro la galería. Hay una foto de hace una semana. Emilia, Rodrigo, Patricia y yo en el parque, todos riéndonos, todos felices. Una familia, no perfecta, pero real. Le marco a Rodrigo. «Mamá, hijo, ¿qué hacen este domingo?» «Nada en particular. ¿Por qué?» «Quiero que vengamos aquí, al Rincón de Coyoacán. Quiero mostrarle a Emilia dónde empezó todo, contarle la historia de sus abuelos. Enseñarle que la verdadera riqueza no está en lo que posees, sino en lo que no permites que te quiten». Escucho su sonrisa a través del teléfono. «Nos encantaría, mamá. ¿A qué hora?» 2 de la tarde, y traigan hambre. Voy a pedir que preparen mole, el que le gustaba a tu papá. Perfecto. Te amo, mamá. Yo también te amo, hijo. Cuelgo.
Miro por la ventana, la calle llena de gente, cada persona con su propia historia, sus propias batallas, sus propias victorias pendientes. Y pienso, ¿cuántas de esas mujeres están sufriendo lo que yo sufrí? ¿Cuántas se sienten invisibles? ¿Cuántas creen que no merecen respeto porque no tienen suficiente dinero, suficiente juventud, suficiente... lo que sea? Demasiadas. Pero la fundación está creciendo. El mes que viene abriremos otra sede en Monterrey. Luego en Guadalajara. Vamos a seguir ayudando. Una mujer a la vez. Un plato apartado a la vez. Me termino el café. Dejo una propina generosa para la mesera. Ella tiene mi edad. Trabaja aquí desde que abrimos hace 40 años. Gracias, doña Sol. Como siempre, muy amable. Gracias a ti, Lupita, por todos estos años. Salgo del restaurante. Camino de regreso a mi oficina. Y con cada paso, siento algo que no había sentido en años. Paz. Porque al final, la historia no era sobre dinero. Nunca lo fue. Era sobre dignidad, sobre saber tu valor, sobre negarte a ser invisible solo porque alguien más decidió no verte. Era sobre recordar que el respeto no se mendiga, se exige. Y a veces, cuando alguien aparta tu plato, la mejor respuesta no es gritar. Es levantarte con dignidad, salir con la cabeza en alto, hacer una llamada y recordarles quién realmente tiene el poder. No para vengarte, sino para enseñarles que la verdadera riqueza no está en lo que posees. Está en lo que no permites que te quiten. Tu dignidad, tu valor, tu voz. Y eso nadie te lo puede arrebatar, a menos que tú se lo permitas. Reflexión final. Si esta historia tocó tu corazón, si te identificaste con Soledad, si alguna vez has sentido que alguien te hizo invisible, déjame decirte algo. Tú vales. No por tu cuenta bancaria, no por tu edad, no por tu ropa o tu casa o tu auto. Vales porque eres humano, porque tienes historia, porque sobreviviste, y nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a hacerte sentir menos. Cuéntame, ¿alguna vez has tenido que defender tu dignidad frente a alguien que te subestimó? ¿Qué hiciste? Déjamelo en los comentarios. Me encantaría conocer tu historia. Y si esta confesión te hizo reflexionar, dale like, comparte y suscríbete para seguir conociendo historias de vida que nos recuerdan lo que realmente importa. Escribe de dónde nos ves. Así sabré que esta historia llegó hasta ti, hasta tu ciudad, hasta tu corazón. Porque al final, todos merecemos sentarnos en la mesa. No como invitados tolerados, sino como las personas valiosas que somos. Nunca lo olvides. Fin.